Iniciamos esta segunda etapa de nuestra jornada académica hablando sobre la protección del medio ambiente por parte de juzgados y tribunales de la zona andina y centro de Colombia. Para esto le doy un saludo muy especial al doctor César Giovanni Chaparro Rincón. Él nos va a hablar sobre derecho humano y colectivo. Derecho humano y colectivo de las generaciones actuales y futuras al acceso de agua potable. Doctor César Giovanni Chaparro Rincón, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Bienvenido a este encuentro taller. Bien, muy buenas tardes a todos los asistentes al encuentro. Bien. Antes de exponer el caso del municipio de Anapoima, una pregunta para contextualizar a nuestros invitados internacionales. Pero es una pregunta, o mejor, esa pregunta es la excusa, ¿cierto? Porque creo que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta con alguno de los 1.123 municipios de nuestro país. Y la pregunta es, ¿dónde queda Anapoima? ¿Cierto? Bien, queda en Cundinamarca. ¿Dónde queda entonces Anapoima? Anapoima está ubicado al suroccidente de Cundinamarca, a 87 kilómetros de Bogotá, a una altura de 710 metros sobre el nivel del mar y una temperatura entre 28 y 35 grados centígrados. Como lo dice la página web de la Alcaldía de Anapoima, en la última década, Anapoima se ha desarrollado como un emporio turístico, cuenta con una amplia infraestructura hotelera, clubes y fincas de recreo que reciben a miles de turistas. El caso que les traigo es una acción popular sobre el derecho e interés colectivo al acceso a los servicios públicos en forma eficiente y oportuna, especialmente al goce de agua potable, y trata la relación entre recursos hídricos, la planificación territorial y el desarrollo sostenible. Este es el fallo de segunda instancia del 24 de noviembre de 2022 de la subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la cual hago parte, y el radicado es el 2015-006701. Esta sentencia resolvió la apelación sobre el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Girardot. El demandante fue la Asociación de Pensionados de Anapoima y la Asociación de Comerciantes Unidos por el Progreso y Desarrollo de Anapoima. Y las demandadas, en este caso, fueron el municipio y la Empresa Regional de Aguas del Tequendama, empresa de servicios públicos domiciliarios. En síntesis, los hechos más relevantes y probados dentro del proceso fueron, primero, que el acueducto tiene más de 20 años, el que presta actualmente el servicio, y que dado el desarrollo urbanístico de Anapoima, que aumentó, como les decía ahorita, la población y turistas, hay un incremento en el turismo, esto lleva entonces a que la oferta de agua potable sea insuficiente para atender esa gran demanda. Las distintas administraciones municipales han venido expidiendo licencias de construcción sin estudio de viabilidad de la empresa de servicios públicos, es decir, sin verificar si el municipio tiene la capacidad para garantizar la prestación del servicio público de agua potable de forma eficiente, eficaz y permanente. En los años 2012 a 2014, de un total de 1.149 viviendas a las que se les otorgó licencia de construcción, se detectó que 348 no tenían viabilidad de la empresa de servicios públicos domiciliarios. Otro hecho es que las fuentes de agua del municipio, que son la quebrada La Honda y el embalse Mesa de Yeguas, no garantizan ese abastecimiento de agua potable, y la misma empresa de servicios públicos lo reconoció que hay un déficit de estas fuentes. Así entonces señaló que para enero del 2015 existían cerca de 4.800 suscriptores identificados en la empresa,
Esos suscriptores representan 19.200 habitantes del municipio aproximadamente, y como el DANE señala que la mayoría de familias están integradas por 4 personas, para poder atender la población del municipio de Anapoima se debe producir y tratar un caudal mínimo y constante de agua de 52 litros por segundo. Eso es lo que se necesita, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que se está produciendo? Se están produciendo en época de verano 26 litros de agua por segundo. Es decir, hay un déficit en época de verano de la mitad. Y en época de invierno sube un poquito, sube 10 y está en 36 litros por segundo. Hay un déficit respecto de lo que se necesita del 30%. ¿Y qué sucede entonces? Que por esa situación la empresa de servicios públicos racionaliza y limita el servicio. ¿Cómo lo limita y racionaliza? Para el sector rural, y ahí viene una discriminación, ¿cierto? Para el sector rural se presta un día a la semana el servicio de agua, y para el sector urbano se presta 2 días a la semana. La gobernación de Cundinamarca también ha proyectado la construcción de un acueducto regional para suministrar agua a los municipios de la Mesa de Anapoima, pero por diferentes circunstancias estos proyectos no se han culminado satisfactoriamente. Un último hecho para resaltar es que la Secretaría de Salud de Cundinamarca también advirtió sobre la baja de calidad del agua potable distribuida porque puede afectar la población. El juez de primera instancia, a partir de esos hechos probados, amparó los derechos colectivos y ordenó a los demandados iniciar las actuaciones para la apropiación de recursos y partidas presupuestales enderezadas a adelantar la obra pública del acueducto, con el fin de que se garantice el suministro de forma oportuna, continua y eficiente, tanto en el sector rural como urbano, y que su ejecución y puesta en funcionamiento se haga dentro de los 2 años siguientes a la obtención de los recursos. Aquí quiero resaltar un punto que más adelante van a ver por qué lo estoy resaltando, y es que el juez, en las consideraciones de la sentencia de primera instancia, precisó que el ordenamiento territorial y la oferta de agua es deber y competencia del municipio de Anapoima, así como reducir o ajustar el centro urbano y el coeficiente urbanizable del plan de ordenamiento territorial, de conformidad con la oferta hídrica vigente. Sin embargo, como les decía, les resalto este punto porque el juez sobre esa consideración tan importante y valiosa no se pronunció. En la apelación, las demandadas apelaron señalando básicamente 2 cosas. Primero, que la problemática no es falta de estructura. Como el juez ordenó que construyera estructura, entonces las demandadas dicen, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que las fuentes de agua son insuficientes para abastecer de agua a la población. Y el segundo argumento que manifestaron es que no hay vulneración de derechos colectivos, según ellas, porque, y pónganle cuidado, porque el agua se suministra 2 o 3 veces por semana en carrotanques y los habitantes son conscientes de que no hay agua y por eso tienen tanques de agua para recolectar aguas lluvias. Bien, los fundamentos del fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en síntesis, empezaron por resaltar particularmente el origen constitucional del derecho colectivo. Conforme a la sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado del 19 de abril del 2007, con el radicado 2003-002-6601, se trata de un derecho o interés colectivo de origen constitucional. El artículo 365 de la Constitución, si bien no alude a su naturaleza colectiva, ese artículo sí establece que es deber del Estado garantizar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. También el Consejo de Estado señaló que conforme a la Ley 142 del 94, régimen de los servicios públicos domiciliarios, este derecho colectivo ha sido considerado como la capacidad que ostentan los miembros de una comunidad de convertirse en usuarios o beneficiarios de los servicios públicos, capacidad a la que debe agregársele que el prestador de esos servicios
debe cumplir dos características: eficiencia y oportunidad. Entonces, fíjense cómo no estamos hablando de cualquier acceso al servicio público. Debe ser un acceso en condiciones de eficiencia y oportunidad. ¿Qué se entiende por ello? La eficiencia es prestar el servicio utilizando y disponiendo de la mejor manera posible los instrumentos o recursos necesarios para cumplir con los fines propuestos. Y la oportunidad es la respuesta dentro de un plazo razonable al usuario que requiera del servicio público y también la permanencia de su prestación. Conforme a esto, entonces, sobre el argumento de las demandadas de que no existe vulneración porque se suministra el servicio de agua 1 o 2 veces por semana a través de carrotanques y que los habitantes lo saben y que tienen tanques para reservar agua, la Sala precisó que dichas medidas son soluciones temporales o a mediano plazo por la urgencia de la situación, pero que no corresponde a la superación de la falta de un servicio público en condiciones de eficiencia, oportunidad y de manera continua e ininterrumpida. Bien, también se resaltó que el artículo 366 de la Constitución reconoce la importancia del agua potable y, por ende, del servicio público de acueducto como parte de los fines sociales del Estado, de bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Este artículo 366 reconoce el agua potable como una necesidad básica insatisfecha, establece que su solución es objetivo fundamental del Estado y lo califica como gasto social, con el fin de que tenga prioridad sobre otros gastos. En relación con el alcance de la acción popular, la Sala del Tribunal resaltó que el derecho colectivo al agua tiene dos dimensiones. El derecho al agua tiene dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión colectiva. La individual corresponde al agua como derecho humano, indispensable para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos. En cuanto a la dimensión colectiva, el Consejo de Estado ha señalado que la titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo se encuentra no solo en cabeza de las personas individualmente consideradas, sino también de la comunidad. Y el Consejo de Estado, citando la sentencia T256 de 2015, agregó que las protecciones de las fuentes hídricas, de las cuales puede depender eventualmente el consumo de agua de las futuras generaciones, hacen parte de los ámbitos de protección del derecho al agua, pero que no se trata de un derecho individual. Y ahí es donde le da el alcance al derecho colectivo y permite que sea protegido a través de una acción popular ese derecho colectivo al agua de las generaciones futuras. Bien, dado ese estrecho vínculo que vemos entre la dimensión individual y la dimensión colectiva del derecho al agua, la Sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvimos en cuenta decisiones judiciales en las cuales se trató la dimensión individual. Es decir, tuvimos en cuenta, por ejemplo, la sentencia T475 de 2017 sobre violación de derechos fundamentales de personas individualmente consideradas del municipio de Anapoima, pero también de la Mesa y Quipile, que son cercanos, en el área rural donde la Corte encontró que se vulneró derechos fundamentales de estas personas. Al respecto, la Sala del Tribunal advirtió que en relación con esta sentencia se continuaba con la vulneración de derechos fundamentales. Para la Sala del Tribunal, los hechos que les acabo de comentar también afectan el derecho al desarrollo sostenible, derecho reconocido como colectivo, y eso permite que sea amparado por acción popular, y que se relaciona directamente con el derecho al agua. Siguiendo la sentencia C035 de 2016, la Sala precisó que el desarrollo sostenible se refiere al aumento del bienestar individual y colectivo, y a que muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano actuales, tales como el cambio climático, la escasez de agua, entre otros, solo pueden resolverse desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible como una apuesta al progreso social, al equilibrio medioambiental y al crecimiento económico. La Sala también resaltó la preocupación del Estado colombiano por el desarrollo sostenible,
como se evidencia en varias normas, entre otras la Ley 2273, que aprobó el Acuerdo Internacional de Escazú, ley expedida apenas unos días antes de la sentencia del tribunal el 5 de noviembre de 2022, y en la cual el gobierno manifestó que este acuerdo contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible, y que contribuye a la transición hacia un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, donde se reconoce la relación del Estado, la economía y la sociedad para promover el principio, y aquí nos deja planteado un principio que debemos estar atentos de cómo se va a elaborar, el principio de conservar produciendo y producir conservando. También se tuvo en cuenta que las Naciones Unidas estableció como uno de los objetivos de desarrollo sostenible garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Dentro de esto, la Sala destacó de estos instrumentos internacionales que respecto del derecho humano al agua debe darse en tres condiciones: disponibilidad, calidad y accesibilidad. De estos se destacó la disponibilidad porque se entiende que el servicio de acueducto que garantiza el derecho al agua debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Para la Sala, entonces, con este panorama, ¿qué se requiere? Se requiere un desarrollo territorial y urbano planificado, sostenible y democrático, que armonice la protección de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la garantía de los servicios públicos, particularmente el de agua potable. Así entonces, la Sala concluyó que con el fin de garantizar el derecho colectivo, especialmente el derecho colectivo de acceso al goce de agua, las entidades demandadas deben adoptar medidas y acciones planificadas y coordinadas en el mediano y largo plazo, y por esa razón se confirma el fallo del juzgado primero administrativo de Girardot, pero se le adiciona en el sentido de ordenar al municipio de Anapoima, que es quien tiene la competencia, que inicie el diseño de una política pública en materia de recursos hídricos y planificación territorial que sea acorde con el desarrollo sostenible, especialmente en que el otorgamiento de las licencias de construcción sean acordes y coherentes con la oferta de recursos hídricos existentes. De esta manera se permitirá, entonces, la garantía del derecho colectivo de acceso a un servicio público de agua potable, oportuno y eficiente, con los niveles de calidad, inmediatez y regularidad exigidos por la ley. Bien, en estos términos fue la decisión que se adoptó por la subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para finalizar, podemos decir que las discusiones judiciales actuales sobre asuntos ambientales exigen considerar los derechos de las generaciones futuras. Muchas gracias a todos por su atención y su tiempo. Doctor César Giovanni Chaparro Rincón, muchas gracias por su intervención. Continuamos hablando de esta protección al medio ambiente por parte de los juzgados y tribunales de nuestra zona andina y centro. Saludo muy especialmente al doctor Luis Manuel Lazo Lozano, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca, y quien nos va a hablar sobre la justicia dialógica, justicia ambiental. Doctor Lazo, bienvenido al 29º Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Juliana, a los magistrados, magistradas del Consejo de Estado, de las altas cortes, los colegas todos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, también a mis colegas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que consideraron que aquí había en estas sentencias digamos, algunos elementos interesantes para ser compartidos, y quiero hacerlo desde una perspectiva que es la perspectiva de la justicia dialógica. La justicia dialógica, y es, digamos, el planteamiento que queremos traer aquí, es un marco que puede resultar apropiado para explicar los casos ambientales
en materia de una justicia aplicada, no solamente acudiendo a las acciones populares, que desde luego son supremamente relevantes e importantes, y trataremos de ilustrar esta idea de la justicia dialógica con una acción popular, pero también reforzando mucho el rol, el papel que puede jugar la acción de cumplimiento en el objetivo de esos cometidos que se plantean. Primer, digamos, paralelo entre dos aproximaciones a la justicia aplicada, creo que nos va a ayudar un poco a entender estos dos casos. Hay, entre otras, pero por lo menos podemos hablar de dos perspectivas, una que está relacionada con la supremacía judicial y otra con la justicia dialógica. Desde luego, estas dos perspectivas pues tienen, digamos, detrás de sí muchas reflexiones, y pensamos que el caso de la justicia dialógica puede resultar bastante apropiado como una perspectiva para manejar los temas de justicia ambiental. La supremacía judicial, que es la característica, digamos, clásica del rol que jugamos como jueces, tiene una serie de elementos que tipifican esa supremacía judicial y tienen que ver, pues, primero, con la existencia de una respuesta cerrada, es decir, el juez tiene que brindar todos los contornos de la solución que se busca, en tanto la justicia dialógica propone una respuesta abierta, esto es, que haya una gran capacidad del juez para procurar interacciones con otros poderes, con otros sectores de la sociedad que también tienen mucho que decir en la generación de la respuesta ambiental más apropiada. Por eso, la justicia, desde el punto de vista de la supremacía judicial, nos tiene, digamos, acostumbrados, y corresponde a su rol constitucional y a su rol legal, a decisiones de suma cero, de todo o nada. Esto es, declaramos exequible o inexequible la ley, anulamos el acto administrativo o mantenemos su legalidad. Y un poco tratando de romper ese esquema tradicional de la supremacía judicial, que desde luego tiene un rol fundamental en muchos sectores de solución de controversias, la justicia dialógica le propone al juez el papel de constructor colectivo de las respuestas judiciales en materia ambiental. La primera perspectiva, la de la supremacía judicial, pues tiene una larga tradición, y es el rol que juega el juez como fuerza contramayoritaria en una democracia. Si en una democracia hay una representación en el Parlamento y esa representación en el Parlamento le da un predominio a unas mayorías, pues el juez constitucional tiene que entrar a proteger a aquellas minorías que van a quedar sin protección, eventualmente por decisiones de las mayorías o con protecciones limitadas o recortadas. Por eso es que la justicia dialógica propone al juez como promotor de la democracia deliberativa en el marco de sus audiencias de acción popular, ¿por qué no en los mecanismos de seguimiento también de las acciones de cumplimiento? Y ese promotor de la democracia deliberativa tiene y persigue el cometido de construir la respuesta más apropiada, consciente el juez de la acción popular, el juez de la acción de cumplimiento, que los problemas ambientales se caracterizan por una multiplicidad de actores y de factores que no deben ser desatendidos al momento de lograr la respuesta más adecuada. Para estos efectos vamos a tomar dos ejemplos. Se trata de dos fallos del Tribunal de Cundinamarca. Ya han sido concluidos estos casos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El primero tiene que ver con el cambio climático y se trató, digamos, de una acción de cumplimiento donde en torno al tema del cambio climático los demandantes pusieron el foco en el instrumento que hoy por hoy puede resultar más importante y crucial para el futuro de la humanidad y para el futuro de la Tierra. Tiene que ver con ese artículo 2.1 del Acuerdo de París de 2015, suscrito por la gran mayoría de estados en el planeta y que nos pone un termómetro a la humanidad entera.
y nos recuerda que hacia 1770, es decir, la temperatura preindustrial, estamos hablando de los procesos productivos preindustriales, la Tierra tenía una temperatura de 13.17 grados centígrados y nos dice ese Acuerdo de París que no podemos pasarnos de 1.5 grados más de la temperatura preindustrial. En eso consiste la crisis del cambio climático y nos avisa que 2 grados es un colapso climático muy posiblemente irreversible. Esos fueron los planteamientos que se agregaron a la falta de reglamentación en materia de cambio climático sobre la Ley 1931 de 2018. Esta ley es muy importante para Colombia porque son los compromisos, o mejor es el desarrollo de los compromisos internacionales que asumió el Estado en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Sin embargo, 5 años después de haber sido proferida esta ley por el Congreso de la República, no habían sido reglamentados 4 aspectos fundamentales. Primero, los compromisos internacionales en emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, los que emitimos los colombianos a la atmósfera. En segundo lugar, los instrumentos de planeación territorial que no contemplan actualmente la variable de la adaptación al cambio climático. Tercero, tampoco ha sido reglamentado el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático y tampoco ha sido reglamentado los bonos de carbono, que son uno de los mecanismos privilegiados de financiamiento de nuestros estados en materia de acciones sobre cambio climático. Estos aspectos fueron considerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se emitieron las órdenes de reglamentación de estos 4 aspectos. El destinatario de esa orden fue el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se fijó un plazo de 6 meses. Estamos hablando que esta sentencia se profirió en febrero de este año y se impuso al Ministerio de Ambiente la rendición de informes mensuales con un componente implícito de participación ciudadana, y es la presentación que está prevista en el Código de Procedimiento Administrativo de lo contencioso administrativo de los proyectos de reglamentación a opinión de la ciudadanía. Ese, a nuestro juicio, es un componente relevante de justicia dialógica de la administración a la ciudadanía y del juez de la acción de cumplimiento, que impone un seguimiento a cada una de estas órdenes que se impartieron. La sentencia de febrero de este año fue confirmada por el Consejo de Estado, sección 5ª, mediante decisión del 20 de abril de 2023, donde avaló las órdenes fundamentales en este campo. ¿Cuál ha sido el cumplimiento de la sentencia? Es decir, ¿hasta dónde hemos logrado avanzar de alguna manera en esto? Primero, en materia de compromisos internacionales en emisión de gases de efecto invernadero, el Ministerio ha rendido muy cumplidamente, hay que decirlo, informes en mayo, junio y julio, es decir, tal como se estableció la rendición mensual de informes. Primero, aludiendo a la revisión técnica de los documentos soporte, digamos, eran documentos de 2018, hubo un primer impulso, pero las cosas se quedaron allí. Un análisis sobre las encuestas de percepción temática acerca de cuáles tenían que ser esos compromisos en emisiones GI, lo cual implica concertación con el sector productivo, y el tema clave de tipo institucional, que es la aprobación del Comité Técnico de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. En el segundo componente, que son los instrumentos de planeación territorial para la adaptación al cambio climático, se presentó por parte del Ministerio unos ajustes al documento que había sido elaborado en 2018 para actualizar esos lineamientos. En materia del Sistema de Información sobre Cambio Climático, el Ministerio ya reportó un proyecto de resolución y esa resolución se encuentra publicada en la página web de la entidad para recibir las opiniones ciudadanas. Y el último componente, que es el de bonos en materia de carbono, el Ministerio ya entregó también un proyecto de resolución con el paso siguiente, que es su publicación. De manera que creemos que de parte de la Administración, digamos, ha habido un avance relevante en esa materia. La segunda, con la que en cosa de 3 minutos pienso concluir mi intervención,
tiene que ver con la sentencia de las abejas. Se trata de la protección de los polinizadores en el marco de una acción popular. El primer aspecto que me parece importante relevar son los servicios ambientales que prestan las abejas y que prestan los otros polinizadores. Su papel es ese, su papel no es solamente, digamos, lo que estéticamente brinda la naturaleza, la miel que producen, sino la posibilidad que estos nos brindan de realizar polinización natural. Pues bien, el demandante en esta acción popular estableció una correlación, un principio de evidencia científica, y creo que esto es bien importante para conectarlo con varias de las intervenciones de las horas de la mañana. Estableció un principio de evidencia científica en el marco del principio de precaución acerca de la actuación o los efectos de los neonicotinoides y el fipronil y la mortandad masiva de abejas. Ese fue, digamos, un elemento de evidencia fáctica que tuvimos. Y el segundo elemento de referencia de derecho comparado fue la reglamentación en el derecho de la Unión Europea, en el sentido de que esta clase de insecticidas se encuentran prohibidos en la Unión Europea. Sin embargo, en las audiencias en las que desarrollamos esta acción popular, advertimos que tenían que ser mesas tripartitas de trabajo, que no solamente podía estar los ministerios demandados, sino también el sector productivo. Y el sector productivo planteó ante el tribunal el interrogante de la seguridad alimentaria. Entonces, un poco, si ustedes toman una decisión radical de provisión de neonicotinoides y de fipronil, y además la toman de manera súbita, esto pone en riesgo la producción alimentaria en Colombia. Y había buenas razones para pensar en esa dirección, como también que la aplicación de reglamentos, digamos, que se desarrolla en otros contextos, no puede ser aplicada mecánicamente en Colombia. Y no puede ser aplicada mecánicamente porque varios de los expertos que acudieron allí, profesores de muchas universidades y centros de investigación, señalaron que el comportamiento de los insecticidas y de los polinizadores puede variar dependiendo la latitud del planeta en la que se realiza. Para los europeos, digamos, está prohibido hoy los neonicotinoides, y ese fue, digamos, un elemento de derecho comparado que se aportó. Las órdenes de esta sentencia, bueno, primero hay que decir, la decisión no fue apelada. Pensamos en un principio que los ministerios de Agricultura, de Ambiente, o quizá la Sociedad de Agricultores de Colombia, que participó activamente en este proceso, digamos, de acercamiento y de generación de una respuesta, la iba a apelar. Decidieron finalmente no apelarla, y la orden de la sentencia de acción popular fue la conformación de una mesa de trabajo sobre neonicotinoides, que tuvo o que tiene, porque está en vigencia esa mesa de trabajo, dos objetivos fundamentales. Primero, profundizar en la evidencia científica, dado que había unos elementos, pero no los suficientes para, y Agrosavia, que es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura y que se ocupa de la investigación en estos campos, realizó una investigación de carácter científico con un tiempo relevante que permitió identificar el tipo de medidas que podían adoptarse en ese caso. Entonces, concluye Agrosavia con una investigación denominada Evaluación de las causas de la mortalidad de abejas en Colombia, y, digamos, como efecto de esa investigación que se realizó y de las 13 reuniones de las mesas de trabajo, se expidió la resolución 740 de 31 de enero de 2023. Digamos, este fue un trabajo de años del Instituto Colombiano Agropecuario, que prohíbe el fipronil, es decir, uno de los dos insecticidas que estaban afectando de manera significativa y que generaban la muerte de polinizadores. De manera que, vuelvo, insisto, en el tema de la justicia dialógica, la idea es poder contar con los distintos actores y factores que juegan en la solución de estos problemas ambientales. Ya me avisa que se han cumplido los 15 minutos y solo quiero dejar estas reflexiones finales. La primera,
el papel fundamental, estoy realmente convencido de eso, del Poder Judicial y de nosotros como jueces, digamos, ser conscientes sobre el papel que tenemos en asegurar el cumplimiento de compromisos internacionales ambientales. Este es un tema que atañe al planeta y no solamente a un país. Y segundo, la justicia dialógica como un enfoque no exclusivo ni tampoco excluyente, pero que sí pueda contribuir para el desarrollo más adecuado de la justicia ambiental en Colombia. Muchas gracias.